Hola jóvenes, buen día. En este tutorial vamos a practicar cómo obtener la dirección de la fuerza electrostática sobre una partícula dada. Cabe mencionar que aquí no vamos a resolver problemas de la ley de Coulomb. En este tutorial simplemente nos vamos a concentrar en saber obtener la dirección de la fuerza para diferentes configuraciones de carga. Pero antes de eso, es conveniente recordar los siguientes aspectos de las cargas electrostáticas. Primero, recordemos que en la naturaleza solo existen dos tipos de carga y ya es costumbre representarlas por los signos positivo y negativo, es decir, dos tipos de carga nada más. Recordemos también que la fuerza es un vector y eso implica que debe tener una magnitud y una dirección. Lo siguiente es que la dirección de esa fuerza va a depender de las dos cargas involucradas. También recordemos que cargas del mismo tipo se repelen y cargas de diferente tipo se atraen. Esto es lo que necesitamos para poder entender hacia dónde va la dirección de la fuerza electrostática entre dos cargas. Comencemos con nuestro primer ejemplo. Supongamos que tenemos una carga positiva con una carga con 1, no importa su valor, simplemente es positiva. Y vamos a denotar con la letra o con esta notación de F subíndice I subíndice J a la magnitud de la fuerza que ejerce la partícula I sobre la partícula J. Es decir, FIJ es la fuerza que hace I sobre J. Tengan cuidado porque hay otros libros que lo manejan al revés. Es decir, es la fuerza que siente la partícula I debido a la partícula J. Pero en este tutorial lo vamos a manejar así como dice aquí. Y enfrente de esta carga positiva con 1 le vamos a poner otra carga positiva Q2. Y a mí lo que me interesa es determinar la dirección de la fuerza electrostática. Primero nos fijamos en la carga Q1. ¿Hacia dónde sentirá una fuerza o experimentará una fuerza esta carga? Yo lo que me puedo imaginar es que es como si yo estuviera sosteniendo esta carga y hacia dónde sentiría que la empujan. Recordemos que cargas del mismo tipo se repelen, es decir, van a tratar de separarse. Quiere decir que esta carga va a tratar de alejarse de Q2, por lo tanto se deberá de mover hacia la izquierda. Es decir, algo así. Y fíjense en la notación. Magnitud, bueno, es la fuerza que ejerce la partícula 2 sobre la partícula 1. Ahora me voy a la carga Q2 y me pregunto qué dirección tendrá la fuerza que experimenta esta carga. Nuevamente pueden imaginar, si les parece conveniente, que yo estoy sosteniendo esta carga y voy a experimentar una fuerza debido a la interacción con esta. Como las cargas son del mismo tipo, es una fuerza de repulsión, esta también va a tratar de alejarse de la carga Q1. Por lo tanto, va a experimentar ahora una fuerza hacia la derecha. Va a tratar de alejarse. Y la fuerza que ejerce la partícula 1 sobre la 2 va hacia la derecha. Aquí lo importante es que la fuerza que siente la carga 1, la fuerza que siente la carga 2, es a lo largo de la línea que une el centro de las partículas. ¿Sí? Siempre que dibujen la dirección de una fuerza, debe ser a lo largo de la línea que une el centro de las partículas. Veamos otro ejemplo. Nuevamente tenemos una carga con 1 positiva. Recordemos nuestra notación, F de IJ es la magnitud de la fuerza que ejerce la partícula 1 o la partícula I sobre la partícula J. Y ahora le vamos a poner una partícula o una carga negativa Q2.
Y la pregunta es la misma. ¿Qué dirección de la fuerza electrostática hay para la carga Q1? Entonces, si yo estuviera parado aquí, ahora vemos que las cargas son de diferente tipo, por lo tanto se van a atraer. Es decir, esta carga va a querer acercarse a la carga Q2. Va a sentir una fuerza como si la estuvieran jalando hacia Q2 en esa dirección. Entonces F vector fuerza vectorial 2,1 es la fuerza que ejerce la partícula 2 sobre la 1. Ahora nos vamos con la partícula 2 y también va a sentir una fuerza de atracción, ahora debido a Q1. Entonces esta carga Q2 va a sentir una fuerza como si la jalaran hacia Q2, algo así. Y otra vez F vector 1, 2 es el vector fuerza que ejerce la partícula 1 sobre la 2. Y algo aquí importante es que los vectores fuerza o las direcciones de los vectores van en direcciones opuestas. Sin embargo, por la tercera ley de Newton, las magnitudes de estas fuerzas son idénticas. No importa que las cargas no sean las mismas. La fuerza que va a sentir la carga 1 debido a la 2 es igual a la fuerza que va a sentir la 2 debido a la 1. Ok, entonces pasamos a un siguiente ejemplo. Nuevamente tenemos una carga Q1 positiva. Recordemos nuestra notación. F de IJ es la magnitud de la fuerza que ejerce la partícula I sobre la partícula J. Y le vamos a poner una carga negativa, pero ahora no va a estar sobre la línea horizontal, sino verticalmente. Recordemos que la dirección de la fuerza electrostática está a lo largo de la dirección de la línea que une los centros. Por lo tanto, como las partículas tienen cargas diferentes, de diferente tipo, la carga Q1 se va a sentir atraída hacia Q2, es decir, va a sentir una fuerza como si la estuvieran jalando hacia Q2. Y también la carga Q2 va a sentir una fuerza de atracción, es decir, la carga Q2 va a sentir que la jalan hacia Q1 en esta dirección. Y no se les olvide, ¿por qué dibujamos la dirección de las fuerzas de esta forma? Porque es la línea, van a lo largo de la línea que une los centros de las partículas. Veamos otro ejemplo aquí mismo. Pero antes de eso recuerden, las magnitudes de las fuerzas son idénticas, no importa que la dirección de los vectores sean opuestos. Ahora supongamos que tenemos una carga Q1 positiva y ponemos una carga Q2 también positiva, pero ahora esta carga Q2 ya no está ni horizontalmente a Q1 ni verticalmente, está en el plano, y entonces tenemos que encontrar la dirección de la fuerza. Aquí lo más conveniente quizá es primero dibujar la línea de acción o la línea que une el centro de las dos partículas. Esta es la línea a través de los centros de las dos partículas. Entonces la dirección de las fuerzas, la fuerza que siente Q1 o la fuerza que siente Q2 deben de estar a lo largo de esta línea. Vayamos primero con la fuerza que experimenta Q1. Entonces sería F de 2,1, la fuerza que ejerce la partícula 2 sobre la Q1. ¿Hacia dónde irá esa fuerza? Como las cargas son del mismo tipo, es una fuerza de repulsión. Esto significa que la Q1 va a tratar de alejarse o va a sentir que la empujan de tal forma que se aleja de Q2. Y esa sería la fuerza que experimenta Q1 o la fuerza que ejerce la partícula 2 sobre 1. Vayámonos ahora a la carga Q2. Esta carga también experimenta una fuerza de repulsión. Significa que va a sentir una fuerza que va a tratar de alejarla de Q1. Es decir,
va a experimentar una fuerza a lo largo de la línea de acción en esta dirección, tratando de alejarse de Q1, y esta es la fuerza que ejerce la partícula 1 sobre la partícula 2. Veamos ahora un ejemplo donde tenemos tres cargas. Nuevamente en nuestra notación tenemos una carga Q1 positiva, una carga Q2 positiva y una carga Q3 positiva. Y lo que nos interesa encontrar es la carga, la fuerza resultante sobre Q2. Ahora tenemos dos cargas que están ejerciendo una fuerza, cada una de ellas, sobre Q2. Es decir, Q1 ejerce una fuerza sobre Q2, Q3 ejerce una fuerza sobre Q2. La forma de analizar estos problemas siempre es por pares, es decir, tomo Q1 con Q2, me olvido de Q3. Después tomo Q3 con Q2, olvidándome de Q1. Entonces, como Q1 y Q2, empezamos con la pareja Q1-Q2. Como Q1 y Q2 son del mismo tipo, significa que la fuerza que ejerce 1, la partícula 1 sobre la 2, es repulsiva. Es decir, Q2 va a sentir una fuerza tal que se va a tratar de alejar de Q1. Es decir, una fuerza hacia la derecha. Esa es la fuerza que ejerce la partícula 1 sobre la 2. Ahora, me olvido de Q1 y me concentro en Q3 con Q2. Nuevamente, la carga Q3 y la carga Q2 son del mismo tipo. Significa que la fuerza es repulsiva y nuevamente Q2 va a experimentar una fuerza tal que va a tratar de alejarse de Q3. Es decir, también debe ser la dirección de la fuerza también debe de ser en esta dirección. Para efectos de visualización voy a dibujar un vector más pequeño, pero no necesariamente es así. Efectivamente están más alejadas, pero también depende de las magnitudes de la carga. Pero ahorita lo importante es la dirección de la fuerza. Y ya dijimos, la fuerza es repulsiva, Q2 va a tratar de alejarse de Q3 y por lo tanto la dirección va también hacia la derecha. Ahora, aquí tenemos ya dos vectores. Quiere decir que la fuerza resultante sobre la partícula 2 es la suma vectorial de la fuerza que ejerce 1 sobre 2 más la fuerza que ejerce la partícula 3 sobre la 2. Recuerden de nuestro curso de vectores, cuando las fuerzas están en la misma dirección, en este caso es horizontales, podemos olvidarnos del carácter vectorial, las fuerzas van en la misma dirección, por lo tanto vamos a sumar simplemente las magnitudes. Bien, pasemos a otra configuración de tres cargas. Ahora supongamos que tenemos una carga Q1 negativa, una carga Q2 positiva y una carga Q3 positiva. Y nos vamos a preguntar nuevamente cuál es la dirección de la fuerza electrostática sobre la carga, ahora la Q3. Entonces, recordemos a pares, primero Q3 con Q1, después Q3 con Q2. Empecemos con la primera pareja, Q3 con Q1. ¿Cómo son las cargas? ¿Del mismo tipo? No, son de diferente tipo. Por lo tanto, la fuerza es atractiva. Es decir, Q3 experimentará una fuerza tal que tratará de acercarse a Q1, como si la jalara. Es decir, en esta dirección. Esta es la fuerza que ejerce la partícula 1 sobre la 3. Ahora nos olvidamos de Q1 y pensamos simplemente entre cuál es la fuerza electrostática entre Q3 y Q2. Nuevamente nos preguntamos cómo son las cargas, si son del mismo tipo o diferente tipo. En este caso son de diferente tipo, del mismo tipo, Q3 positiva, Q2 es positiva, por lo tanto la fuerza es repulsiva, es decir, Q3 va a experimentar una fuerza tal que va a tratar de alejarse de Q2, va
Es como si la empujaran hacia la izquierda. Entonces, esta es la fuerza que ejerce la partícula 2 sobre la 3. Y aquí podemos ver, efectivamente, que las fuerzas van en direcciones opuestas. Es decir, la fuerza resultante sobre la partícula 3 nuevamente es la suma vectorial de la fuerza que ejerce la 1 sobre la 3 más la fuerza que ejerce la 2 sobre la 3. Sin embargo, en este caso, las fuerzas van en direcciones opuestas y si se acuerdan de nuestra unidad de vectores, estas deberían de restarse. Pero también lo podemos ver así. La fuerza 1, 3 coseno del ángulo que forma este vector con el eje horizontal es 0, más la magnitud de la fuerza 2, 3 coseno del ángulo que forma este vector con el eje horizontal, que recordamos es 180 grados, y como ya habíamos dicho, eso implica una resta. En este momento no sabemos cuál es la dirección de la fuerza resultante. No podemos asegurar que es a la derecha, necesitamos conocer las distancias y las magnitudes de la carga. Pero por el momento recuerden, lo que nos interesa es la dirección de las fuerzas. Pasemos a otro ejemplo. Nuevamente en nuestra notación. Y otra vez vamos a considerar una distribución de cargas de 3 cargas. Q1 que es negativa, Q2 que es positiva y Q3 que es positiva. Y lo primero que voy a hacer es identificar las líneas de acción para las fuerzas electrostáticas. Recuerden que la línea de acción es la línea que une los centros de las dos cargas involucradas. Por ejemplo, la línea de acción entre Q1 y Q2 va de centro a centro y es esta. R1, 2 simplemente denotaría la distancia que hay de 1 a 2. Eso se ocupa después cuando ya resolvamos problemas utilizando la ley de Coulomb. Después, la línea de acción entre 1 y 3 es esta que va aquí, también de centro a centro. Y nuevamente R1, 3 es la distancia que hay entre la partícula 1 a la 3. Obviamente es la misma la distancia de la 3 a la 1. Y finalmente, la línea de acción entre las partículas 2 y 3 es esta que está aquí. Y R2, 3 es la distancia entre esas dos partículas. Ahora supongamos que estamos interesados en la fuerza resultante sobre Q2. Igual que como dijimos hace unos momentos, el análisis es por pares, es decir, sería 2 con 1 y 2 con 3. Empecemos con la partícula Q2 y la partícula 1. Entonces nos paramos aquí en Q2 y me pregunto qué tipo de fuerza es, repulsiva o atractiva. Como las cargas son de diferente tipo, la fuerza va a ser atractiva. Quiere decir que Q2 va a experimentar una fuerza a lo largo de la línea de acción tal que va a tratar de acercarse a Q1. Bueno, en realidad la fuerza era sobre la partícula 1, así que vamos a cambiar un poquito lo que dijimos. Regresamos. Entonces, si queremos la fuerza resultante sobre la partícula 1, yo nuevamente tengo que hacer el análisis a pares. Supongamos entonces que tenemos Q1, como ya vimos, con Q3. ¿Cómo son la fuerza? ¿Es repulsiva o atractiva? Bueno, esta es atractiva porque las cargas son de diferente tipo. Quiere decir que Q1 va a sentir una fuerza tal que va a tratar de acercarse a Q3. Es como si le empujaran hacia Q3. Es decir, esa sería la fuerza que ejerce la 3 sobre la 1. Es como si la 3 la jalara hacia ella. Ahora vamos con el siguiente par. La carga Q1 con la carga Q2, como ya lo habíamos platicado, es atractiva. Nada más que ahora nos vamos a centrar en la carga Q1. Y entonces Q1 va a sentir una fuerza tal que va a tratar de acercarse a Q2 y esa fuerza va en la dirección de la línea de acción. Es decir, Q1 va a sentir una fuerza como si la jalaran hacia Q2
o como si Q2 estuviera jalando a Q1. Esas son las dos fuerzas electrostáticas que experimenta Q1. Cuando vayamos a resolver problemas de este tipo utilizando la ley de Coulomb, es conveniente pasar a un diagrama de cuerpo libre, donde nos olvidamos de la representación de las cargas y nos concentramos en la representación vectorial. El centro del sistema de coordenadas vendría siendo el centro de Q1. Aquí es como si estuviera el centro de coordenadas. Y eso lo vamos a ocupar para dibujar los vectores en el plano. Entonces, pensamos en el centro como si fuera Q1. Ya dijimos, este va a ser el centro de mi sistema de coordenadas. Por lo tanto, cuando yo dibuje los vectores, la voy a dibujar respecto a este punto. Entonces aquí tenemos esta misma fuerza, vendría siendo esa, la fuerza que ejerce la partícula 3 sobre la 1. Y ahora voy a dibujar la fuerza F21, la que ejerce la 2 sobre la 1. Ahora, la fuerza resultante sobre la partícula o la carga 1 va a ser la suma de los vectores. Es decir, la fuerza resultante sobre 1 va a ser la suma de fuerzas en X más la suma de fuerzas en Y. Pero aquí, una vez que ya pasamos a esta representación del diagrama de cuerpo libre, donde nos concentramos solo en los vectores, ya el problema es netamente de carácter vectorial. Y aquí ocuparemos lo que vimos en la unidad 1 de vectores. Veamos un último ejemplo. Nuevamente vamos a considerar un sistema de 3 cargas. Una carga Q1 negativa, una carga Q2 positiva y una carga Q3 positiva. Identificamos las líneas de acción entre las 3 cargas. Recuerden que las R son simplemente la distancia entre las cargas involucradas. La distancia de 1 a 2, la distancia de 1 a 3 y la distancia de 2 a 3. Y en esta ocasión sí nos vamos a concentrar en la carga 2. Vamos a preguntarnos cuál es la dirección de la fuerza electrostática sobre la carga 2 debido a Q1 y debido a Q3. Como Q1 es negativo o del tipo de tiene carga negativa y Q2 tiene carga positiva, eso significa que hay una fuerza de atracción. Quiere decir que Q2 va a sentir que la jalan hacia Q1 a lo largo de la línea de acción. Es como si Q1 estuviera jalándola en esta dirección. Y ahora nos concentramos en la pareja Q2 con Q3. Como ambas cargas tienen carga del mismo tipo, en este caso positiva, la fuerza va a ser de repulsión. Es decir, Q2 va a tratar de alejarse de Q3 a lo largo de la línea de acción. Va a sentir que le empujan a lo largo de esta dirección. En esta dirección debe ser la fuerza que ejerce la 3 sobre la 2. Ahí está. Y bueno, aquí nos conviene definir otra vez nuestro diagrama de cuerpo libre. Y como ya habíamos visto, nos centramos en la partícula en la cual estamos analizando las fuerzas y es como si pusiéramos nuestro sistema de coordenadas en esa partícula. Este sería mi X y este sería mi Y. Y entonces aquí tengo la fuerza que ejerce la 1 sobre la 2, que es esta que está aquí. Y aquí sí vamos a necesitar, para después hacer el análisis de fuerzas o el análisis vectorial, para encontrar la fuerza resultante, los ángulos. Aquí necesitamos conocer cuál es este ángulo que está aquí. ¿Cuánto vale este ángulo que está aquí? Bueno, para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trazar esta línea. Vamos a extender la línea de acción de 1 a 2 y la de 1 a 3. Y podemos ver que por ángulos alternos internos, este es el ángulo, también es el θ1. Quiere decir que este que tenemos aquí es el ángulo θ1.
Ahora dibujamos la siguiente fuerza, la fuerza que ejerce la 3 sobre la 2. Fíjense que va a estar en el cuarto cuadrante, esto que está aquí. Pero también necesito conocer su ángulo. Y si nosotros definimos este ángulo θ2 aquí, pues necesitamos saber cuál es el ángulo que va a ser este que forma el vector con el eje X positivo. De aquí de la figura podemos trazar esta línea horizontal y eso nos va a ayudar a visualizar que ese ángulo θ2 es el mismo que está aquí, es decir, este θ2 es el mismo que acá. ¿Cuánto vale? Bueno, realmente va a depender de su problema. Si este es un triángulo equilátero, este va a valer 60, 60 y 60. Entonces aquí también serían 60. Y por lo tanto acá también serían 60. Pero si no es equilátero, bueno, estos ángulos van a cambiar y eso se tiene que ver reflejado acá. Pero la forma de sacar los ángulos más o menos es como lo hicimos ahorita. Es conveniente extender las líneas de acción y analizar los ángulos alternos internos. Para calcular la fuerza resultante sobre la partícula, bueno, aquí le puse 1, pero en realidad es la partícula 2. Necesitamos calcular la fuerza resultante en X y la fuerza resultante en Y. Acuérdense que la fuerza resultante en X es la suma de las componentes en X y la fuerza resultante en Y es la suma de las componentes en Y. Si recuerdan, vendría siendo más o menos esto. La fuerza resultante en X es la suma de las fuerzas en X. Tenemos dos fuerzas, sería la fuerza 1, 2. Recordemos que para calcular la componente en X, si ustedes se acuerdan, como lo vimos nosotros, la componente en X de un vector es la magnitud de ese vector por el coseno del ángulo que forma con el eje X, que sería a coseno de θ1, y la componente en Y es también la magnitud de ese vector por el seno del ángulo que forma con el eje X horizontal. Entonces, para la componente en X sería la magnitud de F12, lo que sea que valga, por el coseno, en este caso de θ1, más, ahora tomamos la magnitud de F32 por el coseno del ángulo que forma con el eje X positivo. Así fue como lo vimos nosotros, así que así lo voy a manejar ahorita. Sería este ángulo que está aquí. Entonces serían 90, 180, 270. 270. Y bueno, aquí hay un pequeño error porque realmente no es 270 más θ2. Más bien sería 360 menos θ. Ok, entonces corregimos este pequeño detalle para la componente en X de la fuerza 3,2 y dijimos que necesitamos el ángulo medido desde el eje X positivo en sentido contrario a las manecillas del reloj. Acuérdense que esta es una convención, realmente no es estrictamente necesario eso, pero así fue como nosotros lo vimos. Y entonces yo necesito el ángulo desde aquí hasta este punto. Y eso no es otra cosa más que si diera la vuelta completa, 360, y le quito θ2, que es esto que está aquí. La componente en Y, pues es básicamente lo mismo, pero en vez de la función coseno, la función seno. Nuevamente aquí deberíamos de cambiar ese detalle porque no es esa la. Entonces la fuerza resultante en Y me quedaría de esta forma. La magnitud de F12 por el seno de θ1 más la magnitud de 3,2 por el seno del ángulo desde el eje X positivo en sentido contrario a las manecillas del reloj. Como les comentaba hace un momento, eso fue como nosotros lo vimos, aunque no es necesariamente forzoso. Podríamos haber ocupado este ángulo θ2 y
ocupar de manera correcta aquí los signos, porque si ocupamos θ2 nosotros tenemos que ponerle el signo a mano a las fuerzas. Por ejemplo, la componente en Y sería esta que está aquí y va hacia abajo, entonces sería seno de θ2 y aquí tendríamos que ponerle negativo. Este sería la componente en X y en este caso pues va hacia la derecha, es positiva. Pero como les comenté en clase, yo les recomiendo, si gustan, que siempre midan el ángulo desde el eje X positivo en sentido contrario a las manecillas del reloj. Finalmente, cuando veamos problemas ya con la ley de Coulomb, no se les olvide que esta es la ley de Coulomb. Esta es la fuerza electrostática entre dos partículas I y J, que puede ser la 1 y la 2, o la 2 y la 3. Es igual a una constante, después lo vamos a ver, el producto de las cargas, lo que valga cada carga, entre la distancia entre las cargas al cuadrado. Y esto me va a dar la magnitud, es decir, con esto yo voy a poder calcular F12 y voy a poder calcular F3D. Por ejemplo, F12, la fuerza que ejerce la partícula 1 sobre la 2, esta que está aquí, es igual a la constante, la carga Q1, la carga Q2, lo que quieran lo que sea que valga, dividido entre la distancia entre esas dos cargas al cuadrado. Y esto me va a dar un valor numérico que es el que voy a sustituir aquí. Bueno, con esto terminamos nuestro tutorial. Espero que estos ejemplos les sirvan cuando veamos la ley de Coulomb en otro de los tutoriales que vamos a ver a lo largo del curso. Hasta luego.